Por aquí Alberto Naranjo. Esta es una breve exposición sobre taxonomía, que es el tema número 3 de la materia paleontología. Entonces, para esta exposición vamos a apoyar por esta infografía que tenemos aquí al fondo, y vamos a dar inicio, por supuesto, definiendo lo que es taxonomía. Entonces tenemos que taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar, de nombrar y ordenar a los seres vivos y otros objetos o conceptos. Pero en este caso vamos con los seres vivos, basándose en sus características comunes y sus relaciones evolutivas. El término proviene de la palabra griega taxis, que significa orden, y nomos, que significa ley o norma, por lo que literalmente la ley del ordenamiento. Esta funciona organizando a los organismos en una estructura jerárquica de grupos llamados taxones. A medida que bajamos en la jerarquía, los grupos son más específicos y los seres vivos comparten más rasgos. Eso quiere decir pues que en la medida de que estamos en la fase inicial de esa organización, las características son mucho más generales, es mucho más amplio el abanico, y en la medida que vamos profundizando pues en la jerarquización, van saliendo muchas más características comunes entre los organismos, y allí es donde se va ampliando pues el abanico en la jerarquización. Entonces tenemos que en los 5 subláminas, ¿verdad? En esta infografía, en la primera hablamos sobre los principios claves de la taxonomía. Entre los principios claves de la taxonomía moderna tenemos en primer lugar el sistema jerárquico. La taxonomía organiza a los seres vivos en niveles de inclusión. ¿Qué son niveles de inclusión? Son categorías taxonómicas o taxón. Allí tenemos la jerarquía, que son grupos grandes, dominio, reino, contienen grupos, y estos contienen a los grupos más pequeños. Y la relación, el descenso hacia especie, indica un mayor parentesco evolutivo, que es lo que venía hablando anteriormente. Entre otros de los principios está la nomenclatura binomial. Esta nomenclatura pues tiene varias reglas, varias características, y entre ellas dice por acá que la regla de oro de Carlos Linneo para nombrar especies evita ambigüedad. Entre estas reglas está la estructura, nombre único de 2 palabras en latín, ¿okay? En segundo lugar ahí tenemos las reglas de la escritura. Este nombre o la estructura del organismo que se va a describir debe estar escrito en cursiva, si está escrito a máquina o a computadora, y en caso de que sea escrito a mano debe ir subrayado. La primera palabra del género también debe ir con la primera letra en mayúscula, y la segunda, que es la especie, con minúscula. Ejemplo, el jaguar se escribiría pantera con P mayúscula, onca, que sería la especie. Si estuviera escrito a mano, la palabra pantera o el nombre pantera debería ir subrayado. Criterios de clasificación. Tipo de caracteres analizados. Ok, para los criterios de la clasificación, ¿verdad? Según Linneo, tenemos los morfológicos, que se refiere a la forma y anatomía, como por ejemplo alas, dentaduras y dentaduras. Tenemos los fisiológicos, que es el funcionamiento y metabolismo. Tenemos los citológicos, que se refieren a las células y cromosomas. Y tenemos las moléculas, denominado filogenia, que se estudia el ADN y proteínas. Este es el más preciso de todos para el parentesco evolutivo y el más usado actualmente. Cuarto principio y último, tenemos las reglas legalistas. El primer nombre válido es el oficial. Entiéndase que Linneo, cuando se dio a conocer, fue por la publicación realmente de esta lista ya de organismos vivos,
Él publicó dos listas, hizo dos publicaciones. En 1753 hizo la primera y en 1758, donde se dice que describió a todos los organismos vivos existentes y conocidos en el momento. Y luego, si se descubre un nombre más antiguo, este prevalecerá y el más reciente se convierte en un sinónimo. Okay, como segunda parte tenemos la taxonomía. La taxonomía, ¿verdad?, es la ciencia de la identificación y la clasificación jerárquica. Aquí se refiere al escalafón, pues, que se debe ir cumpliendo en la medida que se va jerarquizando una especie, empezando pues por el dominio, luego el reino, luego el filo o división, luego vienen las clases, el orden, la familia, género y especie como tal. ¿Okay? Como vemos allí, vamos de mayor a menor, del reino hacia las descendencias. Por supuesto, con todas sus características evolutivas. Luego tenemos la taxonomía y nomenclatura. Ya anteriormente más o menos hice el abreboca allí, ¿verdad? Pero uso del sistema de nomenclatura binomial de Linneo. Este se caracteriza por tener un formato ya específico, nombre en latín compuesto por género y epíteto específico. Por ejemplo, la pantera león, Leo, se refiere al león. Como vemos allí, el género está en mayúscula inicial, el epíteto siempre está en minúscula y el estilo cursiva porque está escrito pues en computadora. Y por último tenemos la filogenia y la cladista, que se refiere a la construcción de la historia evolutiva mediante ancestros comunes. Es decir, que la filogenia y cladista digamos que no se limita solamente como la taxonomía, al nombramiento de alguna especie, sino que la filogenia y cladista se refiere ya a la realización del árbol genealógico de dicha especie. Es decir, que se viene desde los ancestros de sus inicios hasta toda su generación. La cladística, tenemos allí como concepto clasificación basada en sinomorfias, que son características, caracteres compartidos. Y hay dos conceptos claves, que es el monofilético, que es el ancestro más todos los descendientes, y la sinapomorfía, que son los rasgos nuevos compartidos en un clado. Entiéndase por clado algo así como una rama del árbol genealógico. ¿Okay? Un grupo pues de una familia que posee características similares. Entonces sinapomorfía se refiere a rasgos nuevos que son descubiertos pues en alguno de estos clados. Entonces, esto ha sido todo por esta presentación. Espero que haya sido de su agrado.